Gloria al Señor. Vamos a tener este tiempo para reflexionar en la maravillosa palabra del Señor. Hemos estado hablando durante los últimos programas acerca del llamado al discipulado y hoy quiero invitarles a que bajo esa misma temática podamos leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hasta ahí damos lectura a la palabra del Señor. Jesús le está enseñando a Pedro, a Simón Pedro, a ser discípulo. Una escuela que duró para ellos, para él en particular, 3 años, porque 3 años estuvieron con Jesús. Y durante 3 años Jesús los ayudó a evolucionar y a crecer como discípulos de él. Los corrigió, les enseñó a manejar la relación con Dios y cómo ir progresando en la fe. Este episodio que leíamos sucede aproximadamente a los 2 años y medio que Jesús había estado con ellos. Quiere decir que la mayor parte de lo que Jesús iba a hacer ya estaba hecho. En esos 2 años y medio habían sucedido muchas cosas. Jesús había realizado muchos milagros. Los sermones más grandes de Jesús ya habían sido predicados, enseñados. Y entonces los lleva al norte de Israel, bien al norte, donde nace el río Jordán. El río Jordán nace en el monte Hermón. Y Cesarea de Filipos está allí, bien al norte, en la fuente del río Jordán. Una de las veces en que Jesús se va al extremo más lejano para reunirse con sus discípulos. El lugar era un lugar bellísimo. El monte Hermón es el único monte que tiene nieve. Entonces es un lugar alto y un lugar espectacular desde el punto de vista de la naturaleza. Ahora Jesús los reúne en ese lugar un poco para alejarlo de todo lo que ellos habían vivido, porque van a tener una conversación directa con él y porque quiere estar en intimidad con ellos. Y anduvieron un largo camino, escucharon a Jesús, escucharon sus enseñanzas, vieron las controversias que tenía con los religiosos, vieron los milagros de Jesús y entonces en este momento van a rendir un examen final. Es decir, Jesús les va a hacer una pregunta y a través de esa pregunta va a indagar en ellos. La pregunta consta de 2 partes. En la primera parte Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ustedes que están conmigo, pero que escuchan a la gente y seguramente habrán escuchado sus comentarios, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ellos? Y los discípulos comienzan a informarle qué es lo que la gente dice. Bueno, algunos dicen que eres Elías. Elías había sido el gran profeta de Israel y los profetas posteriores dijeron que antes que viniera el Mesías iba a venir otro como Elías, pero los doctores de la ley decían que era Elías que iba a resucitar. Así que algunos decían, bueno, si estamos esperando al Elías que va a anunciar al Mesías, este debe ser el Elías que preanuncia que el Mesías ha llegado.
Otros decían, es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo había matado el rey Herodes, pero algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y que había resucitado en la persona de Jesús. Por lo tanto, este Jesús es Juan el Bautista, resucitado, que está nuevamente entre nosotros. Otros decían es Jeremías. Lo comparaban con el profeta que se oponía con mucha fuerza al poder político y al poder religioso, y como habían visto a Jesús en grandes controversias, ellos llegaban a la conclusión de que era Jeremías. Otros decían que era alguno de los profetas. Quiere decir que la gente siempre opina. Sea como sea, la gente opina. Habla y había sacado conclusiones acerca de Jesús y los discípulos habían captado esto. Ahora, después que a Jesús le informan todo esto, Jesús va directamente al grano y a la pregunta fundamental que les reúne, y es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ahora no está pidiendo la información externa, está pidiendo que ellos se la jueguen y digan su evaluación personal. Y por eso dije que este es un examen, porque Jesús le está diciendo, bueno, ¿qué conclusiones han sacado acerca de todo esto que hemos vivido en estos 2 años y medio? ¿A qué conclusión han llegado? Yo creo que esta es una pregunta fundamental, porque Jesús quiere que ellos tengan un criterio propio, que analicen la realidad y que saquen conclusiones y que sepan discernir por sí mismos. Y esta es una de las condiciones del discípulo de Jesús, tener discernimiento frente a las cosas. Estimados, la palabra discernimiento no es de uso común en este tiempo, pero tiene un profundo significado. Es reconocer las diferencias y evaluarlas. Es saber evaluar las cosas. Lo que Jesús le está pidiendo a ellos es una evaluación. Bueno, ¿y ustedes a qué conclusión han llegado? No porque Jesús esté buscando la aprobación de ellos, sino porque quiere que ellos aprendan a discernir, a evaluar lo que tienen delante. Ya se ha escuchado lo que dice la gente y es muy fácil repetir lo que dice la gente. El asunto es saber evaluar por uno mismo. Y un discípulo de Jesús es aquel que sabe evaluar las cosas por sí mismo, que no se deja llevar por las corrientes o las modas, sino que con plena lucidez de fe analiza lo que tiene alrededor. Dios exigía desde el principio discernimiento en aquellos que le seguían. Cuando se pone la ley de Moisés, a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a la gente de Aarón, se les manda que ellos y sus hijos no beban ni vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión. Es decir, cuando van a hacer el servicio y se van a tener que enfrentar con el pueblo, no pueden beber vino ni sidra. ¿Por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, tienen que tener un buen discernimiento, tienen que estar lúcidos. Y por eso, y por ser responsables de sus actos, entonces no debían beber ninguna bebida embriagante, porque eso, aunque no terminen ebrios, de alguna forma pueden botar sus sentidos y ustedes tienen que tener lucidez, les dice el Señor. ¿Para qué? Para pensar bien, para saber, para entender y para saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, entre la sabiduría y la ignorancia, entre el bien y el mal. Esto es discernimiento. Estar frente a un acto y saber evaluarlo correctamente. Saber si esto es bueno o es malo, justo o injusto, si forma parte de la sabiduría o de la ignorancia, si esto es bueno o si esto es malo. La fe no es solamente creer. Y lo que Jesús está tratando es que los discípulos entiendan que la fe también es pensar. No es solamente creer. Uno puede creer y ser un crédulo, pero para tener la fe de un discípulo, esa fe tiene que ser una fe activa, que también razone frente a la realidad. John Stott escribió un libro titulado Creer también es pensar. Y es un libro que ha tenido una vasta circulación, muy interesante. Y dice en una de sus partes
que se encontró con un cristiano que le dijo: cada vez que voy a la iglesia, antes de entrar me destornillo la cabeza y la dejo afuera. Cada vez que voy a la iglesia, antes de entrar, me destornillo la cabeza y la dejo afuera. Mire, si usted se destornilla la cabeza y la deja fuera de la iglesia, usted tiene que ir a buscarla porque usted la necesita. Desgraciadamente hay gente que cree que hay que dejar la cabeza y el razonamiento afuera y hay que creer. Eso es credulidad. Eso no es fe. La fe es la que tiene la cabeza bien puesta. La fe es la cabeza funcionando. La fe tiene que evaluar y hacer funcionar las cosas. ¿Por qué? Porque es a través del razonamiento donde nosotros aclaramos, apreciamos, comprendemos las cosas, nos desnudamos de las apariencias para poder llegar a lo esencial. Cuando Jesús le preguntó a ellos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hasta ahí todos habían emitido juicios sobre la apariencia. A ver a quién se parece. Se parece a Elías, se parece a Jeremías, se parece a este. Pero esto es la apariencia, pero esencialmente, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? En otras palabras, tienen que pensar, tienen que razonar y lo primero que tienen que hacer es evaluar la situación. La gente opinaba sobre Jesús, pero opinaba sobre lo externo. Y Jesús analiza a los discípulos para ver si ellos también se habían quedado en lo externo, se habían logrado penetrar en lo esencial realmente. Luego de escuchar la enseñanza, de ver los milagros de Jesús, su poder sobre la vida, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los seres espirituales, ¿quién creen ustedes que soy yo? A veces es difícil lanzar una respuesta personal. Es más fácil decir la gente dice. Pero aquí la pregunta no va tan solo a lo que la gente dice o lo que la gente piensa. Eso no es lo más importante. Es más, no interesa, porque un verdadero discípulo piensa por sí mismo y muchas veces su pensamiento va a ir contra la corriente. Casi siempre las mayorías están equivocadas. Siempre ha sido así. No es de ahora nada más. Sin embargo, si dejamos de razonar, lo más fácil será seguir el camino de las mayorías. Y Jesús dice: no, detente, evalúa. Un discípulo no es alguien que repite lo que otros dicen, ni tampoco cree lo que otros creen simplemente por tener algo en qué creer. Un discípulo del Señor tiene que tener discernimiento, tiene que pensar, analizar la realidad, no dejarse llevar por las modas ni por lo que dicen otros. La fe tiene que darnos lucidez como discípulos del Señor para saber evaluar la realidad. Los discípulos estuvieron 2 años y medio con Jesús. Ahora tienen que sacar conclusiones, tienen que tener criterio propio, tienen que saber a quién están siguiendo, por qué lo están siguiendo y hacia dónde lo están siguiendo. Y creo que nosotros también, como discípulos del Señor, tenemos que tener un criterio propio y tenemos que saber a quién estamos siguiendo, por qué lo estamos siguiendo y hacia dónde estamos yendo en nuestra vida. Miguel de Unamuno rescató una historia antigua y habla en uno de sus libros La fe del carbonero. Y esta es una historia muy interesante que viene de la Edad Media y es una historia que se contaba en la Edad Media como una virtud, lo que no es más que un defecto. Les cuento brevemente la historia. Dice que un día el diablo se disfrazó de catedrático, de profesor, y bajó a la tierra con el propósito de quitarle la fe a los hombres, a los seres humanos. Y fue a una carbonería y se encuentra con el carbonero. Y la primera pregunta que le hace vestido de catedrático es: ¿qué cree usted? Y el carbonero le contesta diciendo: bueno, yo creo lo que cree mi iglesia. Y el diablo, un tanto ofuscado, le pregunta: ¿y qué cree su iglesia? Entonces le responde el carbonero: lo mismo que creo yo. Y en aquel momento, en la Edad Media, se decía que esto era una virtud, que esa persona simplemente afirmaba y con eso vencía al diablo. Yo no creo que nadie pueda vencer al diablo con una fe de ese tipo. No es cuestión de creer lo que cree la iglesia,
La cuestión no es creer lo que creen otros, hay que creer lo que Dios dice. Uno no puede tener una fe ignorante, sin conocimiento, sin fundamento. Este carbonero estaba muy tranquilo creyendo lo que creía la iglesia, pero ni sabía lo que la iglesia creía o profesaba. Bueno, esto no es fe. Esa fe que no tiene fundamento, que no tiene consistencia, no es nada más que una forma de fanatismo religioso. Y vaya que hay que tener cuidado con los fanatismos religiosos. Los fanatismos derivan siempre de fundamentalismos y ya hemos visto lo que traen los fundamentalismos religiosos. Uno tiene que saber muy bien qué cree, por qué cree. Porque si uno no sabe esto, la fe puede ser fácilmente destruida. La fe puede temblar. Un discípulo del Señor tiene que saber qué cree y por qué lo cree. ¿En qué se basa para creer? Tiene que poder defender lo que cree. El apóstol Pedro escribe su primera carta en un momento en que los cristianos están siendo perseguidos, cristianos que están sufriendo las presiones, que son llevados frente a los tribunales y que los tribunales le indagan acerca de su fe, y Pedro les dice en su carta: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que les demande a ustedes la razón de la esperanza que hay en sus corazones. La razón de la esperanza, es decir, que tiene que explicar su fe razonando. La razón por la que yo creo es esta. Pero hay muy pocos cristianos en este tiempo que saben mantener su fe y razonar su fe y defender su fe. Pero un discípulo del Señor tiene que saber dar razón de su fe. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué sigo lo que sigo? ¿Por qué me comprometo con lo que estoy comprometido? Esto es fundamental. Es fundamental que un discípulo conozca perfectamente su fe. Por eso Jesús los puso frente a una pregunta que no les daba escapatoria. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué conclusiones han sacado ustedes? No me hablen solamente de lo que dice la gente, eso ya lo sabemos. Hablemos de ustedes. El apóstol Pablo estaba preso cuando escribe su segunda epístola a Timoteo. Es la última de sus cartas. Él sabe que de ahí difícilmente salga vivo. Estaba Nerón gobernando y Nerón se había volcado contra los cristianos. Los estaba culpando del incendio que él mismo provocó en Roma. Los está usando de chivo expiatorio y ahora tiene a Pablo, que es uno de los difusores del cristianismo. Claramente no lo va a dejar salir vivo de la cárcel. Lo puso en la cárcel de máxima seguridad. Lo puso encadenado como un preso de máxima peligrosidad. Y Pablo escribe esta carta sabiendo esto. Dice: yo ya estoy para ser entregado y el tiempo de mi partida está cerca. Y dice que por causa de lo que ha predicado es que estoy padeciendo esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé. Él está afirmando que tiene su fe fundamentada. Y acá Jesús está extrayendo de ellos el fundamento de la fe. ¿Cuál era el fundamento de fe que ellos habían logrado durante esos años que habían estado con él? Está tratando de que ellos mismos verbalicen lo que es el fundamento de la fe para dar razón de la fe hacia afuera. Para estar firme en la fe, tengo que saber en quién he creído. El discípulo sabe en quién ha creído. Jesús le está tomando un examen. Quiere saber si ellos saben analizar lo que ven, si sacan conclusiones y si saben manejar la fe. Lo está haciendo pensar. Les obliga a mostrar el criterio propio y a no ser llevados únicamente por la corriente. Entonces le lleva a esa situación, le lleva a esa circunstancia, ¿no es cierto? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué predico por lo que predico? Sabía Pablo, ¿no es cierto?, en quién había creído, y Jesús pone a sus discípulos también en la circunstancia de que ellos digan también en quién creen y por qué creen. El discípulo sabe perfectamente en quién ha creído. Jesús ahora le está tomando el examen. Él quiere saber si ellos saben analizar lo que ven, si pueden sacar conclusiones de las cosas que están sucediendo. Lo está haciendo pensar. Le está diciendo: ¿entendieron lo que vieron?
¿Qué conclusiones sacaron? Esto es lo que le está preguntando Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro toma la voz cantante y habla de su conclusión. Y por supuesto que habla por todos los demás también. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la síntesis perfecta con la que se define al Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres el Mesías que esperábamos, ese del cual hablaron los profetas, ese del que puedo estar esperando desde hace siglos, que el pueblo esperó desde hace siglos. Nosotros sabemos a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo al Mesías. No estamos siguiendo un maestro más. Hay muchos maestros en Israel, pero nosotros estamos siguiendo al Mesías, al enviado de Dios. En eso no tenemos confusión. Pero además, está diciendo Pedro, estamos siguiendo al Hijo del Dios viviente. Estamos siguiendo a Dios hecho hombre, al Dios manifestado en carne. Jesús es el Mesías y es el Dios encarnado. Y Pedro lo define en una sola frase, porque él sabe perfectamente a quién está siguiendo. Él logra poner en palabras y definir en una corta frase quién es Jesús, el que está delante de él. Y entonces Jesús hace una revelación a que él dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Cosa notable, porque con esa palabra comenzó el discipulado de Pedro. ¿Recuerdan? Cuando le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. En el fondo le está haciendo recordar la materia prima de la cual hemos hablado. Has hecho, Simón, una gran confesión, pero todavía no eres Pedro. Aún sigues siendo Simón, el hijo de Jonás. Pero bienaventurado eres porque la declaración que has hecho no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, eres Simón, hijo de Jonás, ese hombre limitado, ignorante de las cosas espirituales, Galileo, pero lograste penetrar en el más hondo de los misterios. ¿Y por qué lograste esto? Y Jesús explica que para llegar a esta verdad tan profunda hay que descorrer un velo. Y para que se descorra ese velo se necesitan dos cosas. En primer lugar, el impulso del hombre que mediante su inteligencia quiera llegar a eso. Y cuando el impulso del discípulo quiere llegar a eso, entonces viene la obra de Dios que descorre el velo. Es decir, cuando la inteligencia y la voluntad del hombre está buscando conocer a Dios, Dios entonces se revela. Dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no es lo que te explicaron otros. Es lo que buscaste y pensaste en tu interior que hizo que Dios también se moviera en tu corazón y descorriera el velo para que llegaras a la conclusión correcta. Ahora, si yo no me muevo, Dios no va a descorrer el velo solo. No es que Pedro ha recibido una voz que le dijo, lo que tienes que contestar es esto, no. Es que Pedro miró, analizó y el Espíritu de Dios trabajó en él para llegar a la verdad. Aquello que él podía alcanzar como humano, lo alcanzó. Y lo otro lo reemplaza Dios revelando la realidad. Y llega entonces a la verdad última. Dios trabajó en Simón, el hijo de Jonás, para que entendiera en su total dimensión el misterio de Jesucristo. Estimados hermanos, hay que tener una voluntad para llegar a la verdad. Las cosas no van a ocurrir por inercia, no. La fe es una voluntad de búsqueda cotidiana, de búsqueda diaria por acercarnos a Dios, por conocer a Dios, por saber bien en quién creemos realmente y por saber bien por qué creemos y qué esperamos de nuestra fe. Esta es la base sobre la cual se desarrolla nuestra vida. Cuando el corazón sincero quiere conocer a Dios y lo busca, cuando se pone con seriedad el hecho de que mi fe tiene que tener un fundamento, se cumple la palabra de Dios cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Comenzamos mirando, comenzamos analizando como los discípulos de Jesús y Dios va obrando en nuestro corazón y nos vamos acercando a Él. Dios trabaja en el interior de nuestra vida, trabaja en nuestro interior y va quitando los velos para que cada vez veamos con mayor claridad. Nuestro corazón está lleno de velos y Dios tiene que ir quitando uno por uno esos velos que están en nuestro corazón hasta descubrir la verdad más profunda de nuestra fe. Nos va demostrando cosas y este es el camino de la fe.
Jesús los llevó hasta allí y se encontró con que ellos habían indagado, con que Pedro había indagado, había buscado y Dios había quitado el velo para que él viera la realidad. El discípulo se va plasmando. Hermanos, ¿cuál es la fe que tenemos? ¿La fe del carbonero? Esa fe que cuando me preguntan qué es lo que usted cree, digo, mire, si usted quiere saber, venga el domingo a mi iglesia y escucha el sermón. Sería muy triste para mí como pastor que la iglesia creyera lo que yo creo sin cuestionarlo, que creyera lo que yo creo y no creyera lo que Dios dice. Sería muy triste que usted para hablar de su fe dijera, remítase a mi pastor. Es muy triste esa fe. Cada uno tiene que saber la razón de su fe, saber por qué cree. La fe cristiana está acá, está escrita, está revelada. No es lo que yo digo, sino lo que el Evangelio dice. Y este Evangelio está al margen de lo que yo digo. En todo caso, mi palabra es valiosa si se ajusta en el Evangelio, pero si no se ajusta al Evangelio, mi palabra no vale nada. La verdad de Dios es esta verdad objetiva que está aquí en el Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene que acercarse al Evangelio. Que la fe nuestra no sea la fe del carbonero, no sea esa fe sin compromiso de aquel que cree porque es rutina creer y porque llegó el domingo en la mañana y la inercia hace que yo vaya a la iglesia simplemente porque tengo que ir. Que nuestra fe tenga la cabeza bien puesta. Nunca dejemos la cabeza fuera de la iglesia. Entremos con ella, porque la fe no está divorciada de la razón. Nuestra fe tiene que ser una fe sólida. Si somos discípulos del Señor, tenemos que saber quién es Él y qué es lo que podemos esperar del Señor. ¿Por qué? Porque esa fe es la que nos sirve en momentos de prueba. En el borde de la muerte, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Esta es la fe que le sostenía. Porque la fe nos sirve para demostrar al que lo demande que lo que creemos, lo creemos profundamente. No es una fe superficial, es una fe que está dentro de nuestro corazón. Y podemos hablar de esa fe y hablar de Jesucristo. Esta es la fe que necesitamos, una fe sólida, una fe comprometida, una fe profunda. El discípulo es alguien que tiene esa fe y Dios ayuda a que esa fe pueda ir creciendo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La máxima tarea de un cristiano es llegar a conocer a Dios y a Dios se le va conociendo progresivamente. Hay que ir caminando con Dios. Y cuando vamos caminando con Dios, vamos conociendo más a Dios. Pedro aprobó la primera lección. Debía estar contento, ¿no? Si usted aprueba esta primera lección, ¿estaría contento? Yo creo que sí. Pero no es el examen final. Pedro va a tener algunos pasajes muy lamentables en su vida más adelante. Y vamos a ver que uno siempre puede aprobar ciertas lecciones, pero siempre queda algo por aprender. Que el Señor nos bendiga.